El día de hoy estaré compartiendo un tema. Si pudiéramos, por favor, poner la diapositiva. Es un tema importante, es un tema, pudiéramos decir, en el medio social controversial, es un tema polémico en el ámbito académico, es un tema que mucha gente que desconoce acerca de él ha llegado a señalar, a cuestionar, a escarnecer, inclusive a ridiculizar, pero en muchos de los casos la raíz tiene que ver en un desconocimiento, en una falta de información, en una ignorancia acerca de algún tópico del cual quieren emitir algún juicio sin haberlo estudiado o conocido. Hoy quiero hablar acerca del diluvio y el tema, el título es El diluvio, mito o realidad. El diluvio, mito o realidad. En el libro del Génesis, en el capítulo 7, verso 11, dice la escritura de la siguiente forma: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. La palabra de Dios es clara, es tajante, es inclusive informativa, porque tiene muchos datos que a veces preguntamos, ¿por qué tanta información? ¿Por qué el hijo del hijo del hijo del hijo y los nietos y los nombres y las genealogías y las familias y las tribus y los gobernadores y los reyes y el año? Y oye, es mucha información. Claro que es mucha información. Porque la palabra de Dios tiene como propósito que podamos ubicarnos en un tiempo, en un momento, y aunque podamos verificar que los acontecimientos que cita fueron históricos y podemos ubicarlos en cierta época de la misma, de la historia. Y aquí nos habla del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Dice la escritura que fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y dice la palabra que hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Antes de que avancemos, yo quiero comentar algo que es muy importante. Los judíos tienen una característica. Ellos han sido muy meticulosos y muy cuidadosos en poder preservar lo que hoy conocemos como la palabra de Dios. Ellos, a través de un grupo de escribanos, de escritores, de escribas, han estado transmitiendo la palabra de Dios de generación en generación. Comúnmente, para poder destruir un papiro que empiece a envejecer, lo reproducen. Pero lo reproducen varios escribanos simultáneamente. Y después de haberlo hecho, tiene que pasar por la revisión de cada uno de ellos. Y si identifican alguna falla, algún error, ese escrito es destruido. Esto es con la finalidad de que lo que se vaya preservando, lo que se vaya escribiendo, pueda continuar con la fidelidad original. Es curioso, pero hace algunos siglos, aproximadamente 70 años, 60, 70 años, en Medio Oriente, en Qumran, se descubrió una biblioteca,
la biblioteca de los rollos del Mar Muerto. Y en ella, en ciertas vasijas de barro, se encontraron documentos que fueron escritos hace muchos siglos, que databan del año hasta 200 antes de Cristo. Es decir, varios siglos antes. Curiosamente, había fragmentos de diferentes libros del Antiguo Testamento, inclusive el rollo de Isaías. Pero cuando se compararon esos documentos, que son muy antiguos, que son inclusive algunos de hace más de 2000 años, de 2 milenios atrás, cuando revisaron y compararon lo que había en aquellos manuscritos con lo que tenemos el día de hoy, era sustancialmente idéntico. Idéntico. Había algunas variaciones en algunas comas, en algunos puntos, en algunos signos, pero que no llevaban a que hubiese una modificación en el mensaje, en la información o en las verdades. ¿Por qué Dios permitió este descubrimiento? Para que podamos tener certeza de que lo que tenemos en nuestras manos es algo fiel, es algo confiable y que Dios se ha encargado de preservarlo. No fueron los judíos, no fueron los escribanos, fue Dios a través de ellos, a través de muchos medios, que ha preservado su palabra para nosotros. Y aquí vemos cómo la Biblia nos da detalles muy meticulosos, muy escrupulosos. Y si tú has leído la Biblia, tú has llegado a libros como el libro de Números, que cuántos datos tiene de información, de familias, de hijos, de nombres, de tribus, y uno hasta se cansa, ¿no? Y dice, mejor me brinco este capítulo, no me voy al siguiente. Ay, ¿por qué tuvo que poner tanta información este tipo, Dios? Por esto, para que podamos verificar que es algo histórico, que es algo que aconteció, que tiene un lugar en una época de la historia de la humanidad. Y tú puedes leer también Lucas, el libro de los Hechos, cómo hay datos tan específicos, momentos, lugares, gobernadores, sacerdotes, y te da información muy clara que ha sido corroborada geológicamente, arqueológicamente e históricamente. Porque muchas veces ha habido gente que ha cuestionado la palabra de Dios y ha dicho que son mitos, que son mentiras, que son engaños. El diluvio, mito o realidad. La palabra de Dios nos habla de un momento en el cual fueron rotas las cataratas de los cielos y fueron abiertas todas las fuentes del grande abismo. Y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pero hubo un hombre llamado Noé, el cual se salvó al entrar en una embarcación que fue preparada para ello, con su familia. Eran 8 en total: él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas, Noé y 7 más, que fueron librados del diluvio. La palabra de Dios nos habla de esto. Y mucha gente se ríe. ¿Cómo es posible un diluvio? Ay, por favor, esos cuentos de la Biblia, ¿no? Si ponemos la siguiente, por favor. Mito o realidad, es la tercera diapositiva. Mito o realidad. La siguiente, por favor. Hace algunos años, cuando mis hijos eran pequeños, pude ver un libro que hablaba acerca de acontecimientos de la palabra de Dios, pero decía 365 cuentos de la Biblia. ¿Cuentos? Es un libro que a veces se vende en librerías, que se dicen cristianas. Y dice 365 cuentos de la Biblia. ¿Qué es un cuento? Un cuento es algo que no es verídico, que no es real, es un cuento, no es una historia, es un cuento.
365 cuentos de la Biblia. Y supuestamente es para que puedas leer un cuento diario de la palabra de Dios. No son cuentos, son historias. Son acontecimientos reales, verídicos, documentados, verificados. No son cuentos. Aún gente que se dice cristiana ha llegado al punto de desconfiar de las verdades de la palabra de Dios y querer modificarla y querer ponerle de su cosecha y ayudarle a Dios. Pero lo que dice la Escritura no son cuentos, son acontecimientos históricos que están documentados en las Sagradas Escrituras. La siguiente, por favor. Una pregunta: ¿la Biblia es el único documento que habla del diluvio? Hay gente que así lo cree, que piensa que es un mito de la Biblia, que piensa que es un cuento de la palabra de Dios. Pero esto nos habla de la ignorancia, del desconocimiento que hay del tema. Porque sí es cierto, la Biblia habla de él y es el documento más vasto, más completo, más documentado, con mayor información acerca de este evento. Pero ¿sabes algo? No es el único documento que hable de la Biblia. Y no que haya uno o dos o tres más. La siguiente, por favor. Voy a leer algunos párrafos. El documento, el diluvio universal, se encuentra presente en al menos 200 relatos de culturas de todo el mundo. Esto fue sacado de una enciclopedia. El diluvio universal se encuentra presente al menos en 200 relatos de culturas de todo el mundo. Otros afirman que hay cerca de 500 relatos a nivel mundial en diferentes culturas, etnias, países, continentes, etc. Entre muchas está el relato de culturas en Bolivia, en México, como los toltecas, los mayas, libros sagrados como el Popol Vuh y el Chilam Balam, así como los aztecas. También existen versiones en países como Australia, Tanzania, Japón, entre muchas otras. Lo dejamos un momento ahí. Más de 200 versiones o relatos del diluvio universal. Y aquí está hablando este documento de que se cita en América, Bolivia, México están en América. Habla de Australia, el continente de Oceanía, Tanzania, Oceanía, Japón, Asia, entre muchas otras. Es decir, en los 5 continentes hay relatos del diluvio universal. No es algo únicamente de los palestinos, no es algo únicamente del pueblo de Israel, no es algo únicamente de cierta región geográfica de Asia Menor o de Asia, donde la gente hablaba de un diluvio, sino que esto podemos identificarlo y ubicarlo en los distintos continentes de nuestro globo terráqueo. ¿Cómo es posible? Pues es muy obvio. A través de los descendientes de Noé se fue propagando esta información, se fue difundiendo y fueron migrando, viajando, yendo de un lado a otro. Y esto permitió que esa información llegase a todas las naciones y culturas que citan y hablan de este incidente. Más de 200 relatos y algunos afirman que hay más de 500. ¿Dónde queda esa gente que dice es un cuento de la Biblia? Obviamente hay un desconocimiento. No saben que está citado por muchas civilizaciones, por muchas culturas, por muchas naciones a través del globo terráqueo de la Tierra en los diferentes continentes. Sigo leyendo, por favor.
Vamos a ver algunos casos. La siguiente. El relato griego. Nos movemos a Europa, a Grecia. Un país que está considerado como uno de los países cuna de muchos filósofos y gente pensadora, intelectual, inteligente. Dice el relato griego del diluvio universal. La narración griega dice que Zeus decide exterminar la humanidad, pero Prometeo le avisa a Deucalión para que construya un arca y sobreviva junto con su esposa Pirra. Luego de 9 días de lluvia torrencial, el arca yace en el monte Ortis. Deucalión y su esposa encuentran tierra firme y consultan al oráculo de Delfos. La respuesta indicaba la repoblación de la tierra. ¿Cuántas similitudes con el relato bíblico? Y alguno dirá, sí, pero dice Zeus, dice Deucalión y no Noé, dice esto o lo otro, dice que llovió tantos días, hay variantes. Es cierto, hay variantes, pero está hablando de un evento especial, de un diluvio universal, de alguien que fue preservado, de alguien que pudo subsistir a él. Yo podría hacer ahorita un experimento y pedirle a 7 personas del público que pudieran pasar y pararse aquí, las 7, y luego leer un párrafo, un escrito que yo trajese, elaborado, de un acontecimiento X, y platicárselo a la primera persona, al oído, dejar que lo escuchara, y después decirle, por favor, díselo a la otra, y la otra lo va a escuchar, y se lo dice a la otra, y se lo dice a la otra, a la otra, a la otra y a la otra. Y luego la última nos va a platicar aquel relato que escuchó. Sucede algo interesantísimo, porque el relato original se modifica, se altera. Sí es cierto, puede haber cuestiones que perduran, pero hay muchas variantes, muchas variaciones. Se conoce coloquialmente como el teléfono descompuesto, ¿no? Ahora, esto pudiera yo demostrártelo aquí con 7 personas que geográficamente están muy cerca y que cronológicamente están transmitiendo una información en cuestión de minutos. Y hay variaciones. ¿Qué pudiera pasar con gente que escucha algo y viaja a 200 kilómetros? O pasan 40 años, 50 años y lo vuelve a comentar. ¿No te ha pasado que un evento que tú platicas, de pronto a los 10 años ya lo platicas diferente? A mí me ha pasado. Y de pronto me corrige, no fue así, fue asado. Ah, sí es cierto. Y yo lo viví. Y eso llega a acontecer. Ahora imagínate en gente que está transmitiendo una información, un evento. Es normal que esto acontezca. Bueno, si lo estamos viendo en un evento que presenciamos como la información delante de nuestros ojos es distorsionada en cuestión de minutos, ¿qué pudiera pasar a través de siglos y milenios? Es obvio que tiene que haber variaciones. Es normal que haya esto. Por eso te comentaba la importancia del trabajo de los judíos, llevando a cabo una transcripción meticulosa de este documento para evitar que hubiese alteraciones importantes, sustanciales en el contenido. Pero bueno, sigamos viendo otros relatos. Es muy interesante observar cómo el diluvio universal está documentado por culturas importantes como la griega. Y vamos a ver otras. La siguiente, por favor. El diluvio universal, de acuerdo al relato hindú, o sea, de la religión de la India. El relato hindú presenta a Vaisvata como un héroe virtuoso, al cual Vishnu, deidad hindú,
le profetiza que el mundo será inundado 7 días y le instruye para que construya un arca gigante que lleve 7 sabios a ella, 7, curiosamente, y se reúna todo tipo de semillas y animales. ¿Cuántas similitudes? Un arca gigante que juntase a otros 7, pues fue Noé y 7, fueron 8. Que introdujese animales, semillas, un diluvio decretado por la deidad. Es decir, el relato hindú tiene tremendas similitudes. La siguiente, en la literatura de la India se hace referencia a un mar en los cielos, el cual se desplomó. Y si alguien ha leído la Biblia, la palabra de Dios habla de que fueron separadas las aguas y había aguas encima y aguas abajo, lo cual permitía vidas longevas y permitía que los rayos ultravioleta del sol no pasasen como pasan hoy, que deterioran y envejecen a las personas con mayor prontitud. Y que en la tierra no había llovido, que había aguas arriba y aguas abajo, y tierra firme también abajo. Y que era todo como un invernadero, que había un rocío que humedecía todo. Y por ello había plantas tan grandes. Por eso hay fósiles de plantas inmensas. Y por eso hay fósiles de animales tan grandes. Porque la gente era muy longeva. Y la gente y los animales también vivían mucho tiempo. Y crecían. Eran inmensos. Pero para llenar el vientre de un dinosaurio se requería mucha vegetación. Pues obviamente este tipo de clima favorecía a que esto aconteciese. Y aquí la literatura india dice que había un mar en los cielos, el cual se desplomó. Fueron abiertas las cataratas de los cielos y fueron rotas las fuentes del abismo. Uy, nos hace sacudirnos cuando escuchamos referencias que vienen a confirmar lo que dice la palabra de Dios. La siguiente, por favor. Un relato de los aztecas, para que no nos vayamos tan lejos, del diluvio universal. Todo América habla de relatos de inundaciones mundiales. Según la religión azteca, Coxcox es el héroe que ejemplifica el reinicio de la humanidad, junto con su esposa Xochiquetzal. Ellos soportaron la gran inundación, fíjate, flotando dentro de un árbol de ciprés, el cual quedó varado en la cima de la montaña Culhuacán. Igual, similitudes. Él, su esposa, una embarcación de un árbol, una inundación universal, quedó flotando y luego quedó varada en la cima de una montaña. Lo que dice la Escritura. Pero la palabra de Dios nos habla del monte Ararat. La siguiente, por favor. Vamos a movernos a Sumeria y a Babilonia, a Asia. El diluvio en Sumeria y Babilonia, en la epopeya de Gilgamesh, es un documento que muchos han leído, que muchos han estudiado, que de hecho en la escuela, en los primeros grados te piden que la leas. En la epopeya de Gilgamesh, que data del 2600 a.C., se expone que Dios no toleraba el escándalo que hacían los hombres. Ahí vemos como una incomodidad. Y por lo tanto decidió castigarlos. Le avisa al príncipe Siusudra para que construya un arca y así preservar la semilla de la humanidad y de los animales. Seguimos leyendo. Después de 7 días de inundación, el arca queda varada en la cima del monte Nimush. Siusudra entonces sacrifica un buey y una oveja, según el relato babilónico.
Ziusudra liberó una golondrina, una paloma y un cuervo para verificar que las aguas habían descendido. Otra vez, similitudes impresionantes. Estamos hablando de un documento histórico de los babilonios, un documento histórico de Sumeria que es reconocido académicamente. Y aquí nos habla acerca de un evento, una inundación. Y de igual forma se nos dice que vino por una incomodidad de Dios hacia la humanidad, un castigo. Y dice en este documento que se quiso preservar la semilla de la humanidad y de los animales. Hubo una inundación y después de algunos días el arca quedó varada en la cima de un monte. Similitudes. Después Ziusudra sacrifica un buey y una oveja, y la palabra de Dios nos habla de Noé llevando a cabo un holocausto inmediatamente después de salir del arca. Similitudes, coincidencias. Pregunto yo, según el relato babilónico, Ziusudra liberó una golondrina, una paloma y un cuervo para verificar que las aguas habían descendido. ¿Has leído la Biblia? Ahí nos dice que Noé también liberó un cuervo y liberó una paloma. Y el cuervo fue y regresó, y la paloma fue y regresó, y luego fue y regresó, y traía un pedazo de rama de olivo, y luego fue y ya no regresó. Y Noé se dio cuenta que habían descendido las aguas y que ya había vegetación, y salieron. Amado, no estoy citando la Biblia, estoy citando otros documentos históricos, documentos de otras civilizaciones que vienen a corroborar y a confirmar lo que dice la palabra de Dios. La siguiente, en esta civilización de los sumerios encontramos la mención de una catarata celestial. Una catarata celestial. Además, su versión de la creación incluye cómo las aguas de abajo fueron separadas de las aguas de arriba. Uy, hasta la piel se nos pone de gallina cuando vemos esto. Cómo a través de documentos respetados de otras civilizaciones se viene a corroborar un acontecimiento que mucha gente ha ignorado, ha cuestionado y del cual se han mofado. La siguiente. En el recuento de la creación, según los budistas, ahora vamos a una de las principales religiones, se encuentra una mención de una nube creativa. Una nube creativa, o sea, una nube que tiene nube, agua creativa, desde la cual se vació el agua que comenzó a caer para que se llenaran los mares. Se habla de un cúmulo de agua que fue abierta y después cayó hacia los mares. La siguiente. En el libro sagrado de los persas, el Zend Avesta, se hace referencia a un diluvio que ocurrió, fíjate, después de transcurridos los primeros 900 años de que el primer hombre fue creado. Y si tú haces un cálculo del tiempo que hubo previo al diluvio, tiene una coincidencia muy grande. La Biblia habla un poco más de tiempo. Pero por ejemplo, Matusalén murió precisamente con el diluvio a los 969 años. Y entonces vino el diluvio. ¿Coincidencias? No, no son coincidencias. Son confirmaciones para que podamos saber que la palabra de Dios es un documento serio, real, que Dios ha preservado para nosotros, para que creamos en Dios y para que creamos en las verdades que vienen aquí y podamos caminar de acuerdo a su voluntad. La siguiente, por favor. Pero no solamente eso, déjame decirte algo que Dios permitió. Las tradiciones de los habitantes de las islas de Polinesia. Nos vamos a Asia. En el Pacífico Sur están llenas de referencias
que mencionan una inundación mundial. Fíjate, que cayó de las cataratas del cielo. Estamos hablando de Polinesia, otra cultura, otra nación, otro continente, geográficamente distante, pero finalmente les llegó la información, porque provienen de una misma descendencia o de una misma ascendencia. Y allá en Polinesia se habla acerca de una inundación mundial en la cual cayeron cataratas del cielo. Fueron abiertas las cataratas de los cielos, dice la Escritura. Y las culturas de allá confirman este evento histórico. La siguiente, por favor. Pero bueno, Dios permitió que el arca pudiese encallar, pudiese varar, pudiese quedar allí sobre una montaña elevada. Curiosamente es una de las montañas más altas que se encuentran allá en el Medio Oriente, en aquella región. Se encuentra aproximadamente a 5.165 metros sobre el nivel del mar, el monte Ararat, que es una serie de montañas que se conocen con este nombre de Ararat. Y déjame decirte que donde quedó el arca y después todas las variaciones climatológicas producidas por el diluvio, esto generó que hubiese montañas altas, elevadas, las cuales no había antes. Son producto del diluvio, del mover de las aguas que fueron moviendo la tierra. Y dos, tampoco había montañas con tanta elevación y con nieve en la cima, por cuanto había un invernadero a nivel planeta. Esto permitía que pudiese haber una temperatura muy agradable en cualquier lugar. Curiosamente se encontraron mamuts en Siberia. ¿Se has escuchado eso? Y en partes del norte de los continentes. Oye, pero el mamut es un elefante que comía verduras, que comía plantas. ¿Qué hacen los mamuts hasta allá? Pues obviamente había un clima que permitía que viviesen los mamuts en el norte de los continentes. Viene a corroborar y a confirmar este evento bíblico. Pero vuelvo al punto. Dios permitió que pudiese encallar sobre una montaña que por los cambios climatológicos comenzó a experimentar temperaturas muy bajas y empezó a llenarse de hielo. Y curiosamente en aquella región donde está el arca de Noé, hay hielo en casi toda la época del año. Son pocos meses en los cuales el hielo se derrite y permite que se pueda avistar un gran objeto de madera en aquella región, que hace un barco allá arriba, que hace una construcción de madera de varios pisos arriba de una montaña. Es algo inaudito, es algo que no puede explicarse. Obviamente eso aconteció porque el diluvio permitió que aquella embarcación pudiese quedar allí y ahora estuviera soterrada y pudiera estar con hielo, lo cual es una estrategia de preservación divina para que a través de los siglos pudiera haber un testimonio allá arriba que pudiera confirmar que hay un Dios en los cielos, que es justo, que ha dejado su palabra, que ha dejado una ley, que es bueno, pero que también es justo y que no tendrá por inocente al culpable. Castiga, pero también que da la salida para que el hombre pueda ser salvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios permitió que el arca pudiese quedar allí y aún después de muchos siglos, allá en Ararat, hay pedazos de una embarcación, la cual está cubierta por hielo. Vamos a pasar a la siguiente. Avistamientos de la embarcación, o sea, gente que la ha visto. El explorador norteamericano John Levy y sus ayudantes escalaron en 1954 el monte Ararat, que se levanta a 5.165 metros
entre las fronteras de Turquía, Irán y Rusia. Su objetivo era localizar el arca construida por Noé. Como resultado de su expedición, pudo divisar el arca a tan solo 60 metros, encallada en la vertiente sudoeste del sector turco de la montaña, parcialmente soterrada y cubierta por hielo. La siguiente. En 1917, el piloto ruso de nombre Vladimir Roskozhsky afirmó haber observado los restos de un enorme barco justamente en la región señalada por Livy y otros exploradores. Hay relatos de expediciones organizadas por zares rusos. Una de ellas en diciembre de 1917 daba detalles de la embarcación ubicada en el monte Ararat. Expediciones organizadas por zares, por autoridades allá en Rusia. El alpinista francés, otro caso, Fernand Navarra, afirmó haber localizado el arca de Noé en su libro escrito en 1956. Trajeron una viga de madera de 1,5 metros. Según estudios, indicaron que la viga tenía una antigüedad de 5,000 años. Y así como estas, hay muchísimas expediciones que se han realizado en aquel lugar. Es importante mencionar que por la ubicación en la cual se encuentra el arca, hay muchos conflictos políticos y militares que a veces limitan la posibilidad de escalar aquel sector. Pero aún así, a través de la historia, varios alpinistas, varios excursionistas, varias expediciones se han hecho para poder corroborar la ubicación de esta embarcación. Déjame platicarte de una reciente, la siguiente, por favor. Exploradores dicen hallar el arca de Noé. Esto aparece en PBS News el 27 de abril de 2010. Un grupo de investigadores evangelistas o evangélicos aseguró haber hallado la bíblica arca de Noé a 4,000 metros de altitud al este de Turquía. Según informó la prensa local, el grupo de expertos de nacionalidad china y turca localizó bajo la nieve una estructura de madera antigua en el monte Ararat que afirman fue construida 2,800 años antes de Cristo, la época en que se presume que el arca había navegado. Hacemos un alto aquí. Es importante mencionar que el arca se encuentra en varias partes, porque al estar en la parte superior con el tiempo se fracturó y parte de la embarcación cayó hacia abajo, de modo que se puede encontrar en diferentes altitudes, pero se ubica cuando menos en 2 partes de una forma clara y grande. Seguimos leyendo esta expedición que fue realizada en el año 2010 y que es documentada por PBS News. Dice: pensamos que hay un 99.9 de seguridad que se trata del arca, el arca de Noé, explicó uno de los miembros del grupo, Yang Ving Singh, a la agencia turca Anadolu. Cito: la estructura del barco tiene muchos compartimientos y esto señala que pueden ser los espacios en los que se ubicaron los animales. Cierro la cita, agregó. Es decir, ellos documentaron, entraron, tomaron fotografías y aún videos de este evento. Y si tú vas a internet y buscas expediciones al Ararat, el descubrimiento del arca, vas a poder ver videos, vas a poder ver fotografías, vas a poder ver los registros de este grupo que subió a la cima del monte Ararat y confirmó lo que muchos otros han citado. La siguiente, por favor. Pero ¿por qué no hablar de los fósiles? Yo te pregunto, todo el acervo de fósiles que hay a través de la humanidad, del mundo, de la Tierra, ¿qué demuestra?
Pues demuestra y confirma que hubo un diluvio. Porque si no hubiera habido diluvio, ¿qué le pasa a una persona cuando muere? O bueno, pensemos en una persona, un perrito, un perro que atropellan allá, en la calle. ¿Acaso de aquí a 50 años será un fósil? ¿Verdad que no? Claro que no. Se va a descomponer, se va a echar a perder, se lo comen los gusanos, se lo comen otros perros. Si hablamos de zonas rurales, llegan animales carroñeros, hienas, buitres, sopilotes, lo devoran, se acaba, se extingue, no hay rastros de él. Es decir, no se siguen haciendo fósiles. ¿Por qué hay tanto fósil? Porque para que haya el proceso de fosilización, es importante que haya cuando menos dos elementos. Uno, tierra, y otro, agua. Y que la persona o el ser vivo sea sepultado de una forma repentina, completo. Y esa tierra que lo sepultó y el agua, con todos los productos minerales que contiene la tierra, en función con el agua, con el paso de los años, produzcan la fosilización. Es decir, para que un ser vivo sea fosilizado, tiene que ser sepultado por lodo. ¿Qué produce esto? ¿Qué produjo a nivel mundial la fosilización? Pues obviamente un diluvio, donde hubo lodo, fueron sepultadas las criaturas. Y quedó un registro universal que confirma lo que dice la palabra de Dios. Se cumple lo que dice el Nuevo Testamento. Si ellos callaran, ¿quiénes? Las piedras hablarían. Y las piedras están hablando. Los fósiles están hablando. Los fósiles están confirmando. O sea, al ver fósiles, piedras con restos, animales, plantas, humanos, lo que viene a confirmar es que aconteció lo que dice la Biblia. Las piedras están hablando. Y hay gente que dice, sí, pero para que se hagan fósiles se requieren millones y millones de años. Error. El producto de fosilización se puede hacer en pocas décadas. No se requieren millones de años. De hecho, hace algunos años se encontró una pierna fosilizada en un río en Estados Unidos. Cuando la sacaron y la revisaron, se dieron cuenta que tenía una bota. Y la bota tenía en la suela la marca y tenía datos del año de fabricación. Era un fósil. ¿Qué pasó? Alguna persona entró a un río y se quedó ahí atorada en medio del lodo, se empezó a hundir y se empezó a meter y de pronto las aguas lo anegaron, lo ahogaron, se quedó allí y la tierra lo cubrió. De tal forma que la pierna se fosilizó. Y encontraron un fósil que databa aproximadamente del siglo pasado, 1940 y tantos, si no mal recuerdo. Estamos hablando de aproximadamente 8 décadas. Y había un proceso de fosilización. ¿Qué se requiere? Agua y lodo. Es decir, todos los restos fósiles son evidencias de que hubo un diluvio universal. La siguiente, por favor. Es interesante, pero en las rocas más altas de la Tierra, atención, las rocas más altas de la Tierra, inclusive se habla del Ararat, del monte Everest, que es el monte más alto del planeta Tierra por encima del nivel del mar. Dice, en las rocas más altas de la Tierra, las que se encuentran en la cumbre del Everest, el cual está a 8.848 metros sobre el nivel del mar, se encuentra una gran cantidad de fósiles de animales marinos, conchas, ostiones, pescados fosilizados que hacen a 8.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué dice la Biblia? Que toda la tierra fue cubierta por agua. ¡Toda la tierra! Y después, cuando se fueron yendo las aguas, obviamente se formaron los montículos, los volcanes, los cúmulos de tierra, los montes, las montañas altas, las cuales no eran tan altas antes. Pero allá arriba se quedaron los testigos
de que un día fueron cubiertas por agua. Y esto se ve en el Everest, y se ve en los Andes, y se ve en la cordillera del Himalaya. Revísalo en internet, fósiles de pescados, fósiles de peces, fósiles de hostias, fósiles de ostras en montañas altas. Hay mucha información. Evidencias de que un día la humanidad estuvo bajo las aguas. Y la palabra de Dios nos da datos de por qué aconteció esto. La siguiente, por favor. Pero algunos dirán, pero ¿cómo es posible que haya suficiente espacio en un barquito para meter a Noé, su familia y aparte a todos los animales de la tierra? Es imposible esto. Y nos volvemos a acordar de la portada del librito. 365 cuentos de la Biblia. Te ponen un barquito chiquito y te ponen un elefantote ahí asomado así, ¿no? Que casi ocupa una tercera parte del barco. Es que no fue así. El arca era una embarcación impresionante, imponente. ¿Alguien ha pisado un campo de fútbol en un estadio? Un campo de fútbol en un estadio mide cerca de 100 metros. Bueno, el arca era más larga que un campo de fútbol. Era un campo de fútbol y todavía 33 metros más. O sea, era una embarcación inmensa que curiosamente tenía las proporciones que la navegación nos indica para que un objeto pueda flotar, que es el ancho por 6 veces el largo. Algo que se ha corroborado el día de hoy. Y curiosamente Noé así la construyó. Y la construyó, como veremos, sin un timón, sin una proa, sin una popa. O sea, no había quien estuviera, no estaba Noé así, ¿no? A ver, a la derecha, órale, a la izquierda, ahora, para acá, ahí viene esto. No, o sea, ¿de qué nos habla? Se soltaron en las manos de Dios. Se soltaron en las manos de Dios. Y así Dios quiere que a veces seamos nosotros. Donde no haya más recursos, donde no haya más capacidad humana para poder dirigir, decir por acá, no, un poquito para acá. Dios dice, confía, yo tengo control de tu vida, yo estoy al pendiente, yo quiero ayudarte, confía, no está en tus manos, está en mis manos, que son mucho más seguras. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Las manos de Dios son seguras. Y podemos confiar en Él. ¿Espacio suficiente? Vamos a poner la siguiente. La Biblia describe el arca como un enorme baúl flotante, sin proa o popa, puesto que estaba destinada solamente a flotar sobre las aguas. Medía aproximadamente 133 metros de longitud, por 23 o 24 metros de ancho y 14 metros de altura. Tenía 3 niveles, inferior, segundo y tercer nivel, tercer piso, lo que equivale a la capacidad de más de 522 vagones de ganado como los que usamos hoy en los ferrocarriles. Cabrían 125.280 animales del tamaño de una oveja. 125.280 animales del tamaño de una oveja. Estamos hablando de una embarcación inmensa, 133 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de altura, varios pisos. Y estaba hecha por madera, la cual tenía untada una brea que la hacía impermeable. Y está confirmado que lo que fue utilizado era idóneo para que no se introdujese el agua a la misma. Seguimos leyendo. Los zoólogos, son aquellos que investigan a los animales, tienen clasificadas en la actualidad cerca de 3,000 especies. ¿Sí? 3,000 especies.
de las cuales solo 300 son mayores que el caballo. Nos estamos enfrentando a una realidad, que la gran mayoría son animales pequeños. 300 solamente son mayores que el caballo, y unas 2200 especies no son mayores que un conejo. O sea, de las 3000, 2200 son del tamaño de un conejo para abajo. O sea, que espacio suficiente había. Y luego sigue diciendo, los animales marinos que incluyen numerosas especies, no tuvieron que entrar en el arca. O sea, todos los animales del mar, que son muchos, pues están descartados, porque ellos se quedaron en el mar. No tuvieron que entrar a peceras adentro del arca. O sea, se quedaron en el mar. O sea, estamos llegando a una realidad, que había espacio suficiente. Obviamente entró una pareja de perros. No entró un San Bernardo, un Chihuahua, un Doberman, un viejo pastor inglés, un maltés. No, una especie. Y de ahí de la especie, a través de las cruzas, se van haciendo las razas. Pero es una especie de perros. Y así de cada uno de los animales. Tampoco tenía que entrar el elefante de muchas toneladas. Podía entrar un elefante pequeño, joven, para que no ocupase mucho espacio. Finalmente eso garantizaría una vida larga, saliendo del arca, y mucho tiempo reproductivo. Era algo absurdo que metiesen animales muy grandes, sino algunos más pequeños, que ya podían reproducirse, pero que fuesen jóvenes y pequeños. ¿Qué más? Los animales, cuando ven que hay tormenta, cuando ven que hay nieve, ¿qué hacen? ¿Se meten a cuevas? ¿Hibernan? Cuando hibernan, ¿dejan de comer? Sí, claro. Hay animales que dejan de comer hasta 6 meses, porque están hibernando. Están hibernando porque la temperatura no permite que salgan. Y ya como que es un sueño de meses, y luego despiertan y salen otra vez. Bueno, algo así aconteció con el arca. Los animales entraron. No requerían gran tonelaje de alimento, porque los animales por su instinto buscaron resguardos y por ello fueron entrando al arca. Tienen el instinto de buscar la seguridad, la protección, y Noé únicamente fue permitiendo que entraran una pareja de animales inmundos y 7 parejas de animales puros, que son pocos para la cultura judía. Espacio suficiente había en el arca. La siguiente, por favor. Aquí vemos una representación de lo que sería el arca. Obviamente un hombre apenas se vería ahí en las escalinatas que se ven a mano derecha. Vemos el largo, vemos el ancho, vemos la altura, 14 metros. El volumen, 39.500 metros cúbicos. Un peso de más de 13 toneladas y una capacidad de carga de más de 522 vagones de ganado de ferrocarril actual. O sea, cabrían 125.280 animales del tamaño de una oveja. Espacio más que suficiente había en aquel lugar. La siguiente, por favor. ¿Por qué vino el diluvio? Y pasamos a una parte importante del estudio, la parte final. Génesis 6:1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí algunos interpretan que la vida se acortaba, ya no era de 900, de 800, sino de 100 años, 120, pero otros afirman con más certeza que más bien Dios decía: les quedan 120 años para que venga el diluvio. Y ahí comenzó la construcción de la embarcación, que Noé hizo porque venía el diluvio universal.
porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios les dio un tiempo mientras se construía la embarcación, un tiempo de prórroga para que pudieran volverse a Él, un tiempo de prórroga para que pudieran arrepentirse, un tiempo de prórroga para que pudieran dejar sus pecados, sus maldades, su egoísmo, su carnalidad. Pero ¿sabes algo? La generación de Noé no tuvo oídos para oír. No quiso escuchar. No quiso oír las advertencias. Seguimos leyendo versículo 5, Génesis 6:5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínate, la gente vivía varios siglos por cómo estaba constituido el planeta. La gente era muy longeva. Yo te pregunto, ¿has visto la sabiduría, la experiencia de un hombre de 60, de 70, de 80 años de edad? Es mucha. Quizá no tenga la fuerza de un joven, pero tiene experiencia, tiene conocimiento, sabe ahorrarse las fuerzas, sabe cómo lograr las cosas, sabe cómo negociar, porque la vida va dándote experiencia. Yo te pregunto a alguien de 100 años, de 200, de 300, de 400, de 500, de 600 años. ¿Cuánta experiencia? ¿Cuánta posibilidad de hacer el bien? ¿Cuánto conocimiento? ¿Cuántos avances podría haber? Muchísimos. Pero si lo aplicamos a la maldad, ¿cuánta maldad no habría en aquellos que tenían un corazón perverso? ¿Cuánta maldad no había en aquellos que tenían un corazón torcido, que estaban maquinando y planeando cómo hacer lo malo, cómo robar, cómo destruir, cómo defraudar, cómo violar, cómo adulterar? ¡Qué maldad tan grande! Y fue tal la vileza que vio Dios, que dijo, se acabó. Y se arrepintió Dios, dice la Biblia, se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios dijo, yo lo hice para el bien, yo lo hice para que me amara, yo lo hice para que obedeciera mis mandamientos. Y le dolió en su corazón, para que podamos ver cómo Dios tiene sentimientos. Y cómo Dios se alegra cuando alguien le obedece, cuando alguien le ama, cuando alguien se esfuerza. Y si tú te has esforzado, ¿sabes algo? Dios está agradado contigo. Sigue adelante, no te desanimes, persevera, aunque haya problemas, dificultades, sigue adelante, sigue luchando, sigue peleando. Dios está contento contigo. Pero si tú eres alguien que estás viviendo mal, desordenadamente pecando en contra de Dios, le duele en su corazón a Dios, se indigna porque Él es santo, porque Él es justo. Si Él es amoroso y misericordioso, y se ve en el arca, pero Él es justo y santo, y se ve en el diluvio. Amado, Dios se indignó, se arrepintió y dijo, yo lo hice para el bien, y mira lo que está haciendo, para que podamos conocer el corazón de Dios. Y dijo Dios, verso 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia, y Dios le habló a Noé y le dijo, construya un arca. Pero yo me he preguntado, ¿a cuántos no le habrá dicho Dios lo mismo? Pero no tuvieron oídos para oír. ¿A cuántos Dios no los habrá alertado, pero desestimaron las advertencias? ¿A cuántos Dios no les dijo, cambia, vuélvete a mí, haz algo por tu casa, por tu familia, y no lo hicieron? ¿A cuántos? ¿De cuántas arcas podríamos hablar? Noé escuchó la voz de Dios. Noé oyó la voz de Dios, Noé atendió a la advertencia, Noé tomó decisiones, Noé fue valiente y peleó por su casa, y Dios se agradó de él. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y yo no estoy hablando de un Dios injusto que le avisó a Noé y no le avisó a los demás. Ese no es Dios. Dios no hace acepción de personas.
Dios es bueno, Dios es justo, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere la salvación de todos los hombres. Pero el hombre tiene libre albedrío, tiene voluntad, y Dios respetó su decisión. Y la gran mayoría optó por seguir haciendo lo malo. Que tengamos oídos para oír, para que podamos actuar como lo hizo Noé, y no como lo hizo la generación de este varón. Seguimos leyendo. Mateo capítulo 24, verso 37. Nos movemos varios siglos adelante al ministerio de Jesús. Y Jesús dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús está diciendo que así como en los tiempos de Noé, acontecerá en nuestros tiempos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Hay por lo menos 3 o 4 pecados que menciona la Escritura. 1, la inmoralidad sexual. Lo que estamos viviendo el día de hoy. Pecado sexual, perversión sexual, fornicaciones, indecencias, inmoralidades, desviaciones sexuales, legalización del pecado sexual. Y no doy más detalle y nombre porque nos clausuran el canal. Son tiempos espantosos. Son tiempos terribles. Lo que el día de ayer era parafilia, enfermedad, trastorno sexual, hoy es visto como algo defendido por las leyes y los derechos humanos. Lo que era visto ayer como una depravación, como una perversión, como una indecencia, hoy es visto como algo normal, aplaudido, defendido por las autoridades. Tiempos terribles estamos viviendo. Leyes están cambiando que quieren destruir a nuestros hijos de las escuelas. Abramos los ojos en los tiempos que vivimos. Inmoralidad sexual. ¿De qué más nos habla el tiempo de Noé? Violencia había en la tierra. Violencia, muertes, asesinatos, secuestros, guerras, mutilaciones, pleitos, enemistades, Ucrania, Rusia, cárteles de la droga, migrantes muertos en diferentes lugares, ejecuciones en Michoacán, en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, guerras tribales en África. Muertes, guerras, violencia, gente llena de amargura, gente llena de odio. Es una etapa en la cual la gente no sabe perdonar, guarda en su corazón. No perdonan, no aman. Odio, resentimientos, rencillas, pleitos, enemistades, agresiones físicas. Aún entre gente que debería amarse. Amados, abramos los ojos de los tiempos que estamos viviendo y aprendamos a entender que la principal señal de la iglesia de Dios es el amor entre los hermanos, es el perdón, es la misericordia, es la unidad, que va en contra de la violencia, del odio, el resentimiento, de las agresiones que hoy vemos por todos lados, por todo el mundo. Así era en el tiempo de Noé y así es el día de hoy. Se cumple la palabra de Dios, se cumple lo que dijo Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el profeta de profetas. Como en los días de Noé, inmoralidad, violencia, y dice, estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Otro pasaje añade, comprando, vendiendo, etcétera. Si bien es cierto que no se enfoca Noé, pero habla del materialismo, habla del egoísmo, habla de la satisfacción, habla del hombre buscando el placer, independientemente a quien tenga que pisar y a quien tenga que lastimar.
Así está la gente el día de hoy, buscando el placer, buscando los deleites, buscando la satisfacción, independientemente de que rompan leyes, de que lastimen a gente, de que destruyan familias, de que acaben con hijos. Buscan placer, placer, placer al comer, placer al beber, placer en la sexualidad, placer en los viajes, placer en deleites, comodidades. Una época de gente que busca solamente la satisfacción del yo. Dios no está en ninguno de sus pensamientos. ¿Y sabes algo? No porque la gente no cree en Dios. Claro que cree en Dios. Es más racional creer que venimos de Dios a que venimos del chango, o que venimos de la lagartija, o que venimos de una piedra que no se mueve. Es absurdo. Es totalmente absurdo. De acuerdo a las leyes, a las probabilidades y a lo que ha demostrado la biología, la física, la química y tantas leyes. Pero la gente ahí está diciendo, vengo del chango, sí, vengo de la materia inerte. Por favor. Claro que hay Dios en los cielos, pero la gente no quiere creer en Dios porque no quieren que nadie les rija, no quieren que nadie les gobierne, no quieren que haya una ley a la cual debamos estar sujetos. Tiempos de egoísmo, tiempos de materialismo, tiempos de placeres, tiempo de pecado sexual, tiempo de violencia, tiempo de agresividades, agresiones. Amados, nos han alcanzado los últimos tiempos. Y si bien es cierto que Jesús dice que nadie sabe el día ni la hora, y no queremos poner fecha ni la pondremos, porque solamente está en el conocimiento del Padre que está en los cielos. Pero hoy hay que estar preparados. Y mañana, y pasado mañana. Y si Dios nos deja 10 años más, estar cada día preparados. ¿Por qué? Porque es un fundamento de la fe cristiana el estar preparados cada día. Por si el Señor viene o por si Él me llama. Porque pudiera no venir mañana Jesús, pero pudiera yo irme mañana. O tú. Y qué importante es que hoy estemos preparados y listos para partir a la eternidad. Amado, Noé era visto como un loco porque construyó una gran embarcación en la tierra. ¿Qué habrá dicho la gente? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está el loco que está construyendo el barco! ¡Mírenlo! ¡Ya va en el segundo piso! ¡Miren qué grandote barco y qué alto! La gente se reía de él, se burlaba de él. Pero ¿sabes algo? Él siguió, él fue valiente, él perseveró. Así se burla la gente el día de hoy del cristiano, que guarda a sus hijos, que no fuma, que no toma, que no adultera, que ama a su esposa, a sus hijos, que trabaja, que es honesto. ¡Ja, ja, ja! ¿A poco no haces esto? ¿A poco no hablas como los demás? ¿No dices groserías? La gente se ríe, se burla, se mofa. Se burlaron de Noé. Pero Noé fue fiel, Noé fue valiente, Noé perseveró, Noé siguió adelante, Noé no fue cobarde, ni se echó para atrás, siguió adelante. ¿Qué habrán dicho de Noé? Muchas cosas. Construyendo un arca cuando no había llovido, construyendo un arca en medio de la tierra. La gente se mofó, se rió, se burló. Pero Noé siguió construyendo, siguió levantando el arca, porque él amaba a Dios y porque él amaba a su familia. Él amaba a su casa. Y yo te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Amas a tu familia? Hoy Dios te dice, construye el arca. Pelea por tu casa, pelea por tu familia, pelea por tu esposa, por tu esposo, por tus padres, por tus hermanos, por tus hijos, por tus nietos. Pelea por ellos en oración, pelea de rodillas, pelea con exhortaciones, pelea con amor, pelea con ejemplo. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Pero tenemos que seguir adelante. Debemos pelear. No podemos ser cobardes. Noé no fue cobarde, Noé siguió adelante, Noé perseveró y Dios nos llama a cada uno de los presentes a eso. ¿Cuántos estamos dispuestos? Que así nos encuentre Dios, con la disposición
de seguir adelante, aunque seamos llamados locos, aunque se rían de nosotros, aunque se burlen de nosotros, que no nos importe. Y comenzó a meter a los animales a la embarcación, Noé. ¿Qué habrá dicho la gente? ¡Ay! Ahora está metiendo animales. Ya se metió con su esposa y sus hijos. Ya se encerró. Porque ¿sabes algo? Noé se encerró 7 días antes de que empezara el diluvio en el arca. 7 días antes ya estaba arriba. Y dice la palabra que Jehová cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Dios cerró la puerta y comenzaron a ser abiertas las cataratas de los cielos. Y fueron rotas las fuentes del abismo. Y yo imagino a la gente corriendo, gritando, golpeando al arca, pero había sido cerrada la puerta. Hoy vivimos estos tiempos. Hoy somos llamados a prepararnos. Hoy somos llamados a santificarnos. Hoy somos llamados a caminar de forma diferente a este mundo, con valores que Dios ha dejado en su palabra, independientemente de que los valores están perdiendo en la sociedad. A ser valientes, aunque el día de mañana tengamos problemas con la autoridad, por predicar la palabra, por cuidar a nuestros hijos, por hablar el evangelio con transparencia y con verdad. ¿Estamos dispuestos? Siguiente diapositiva, ya estoy terminando, perdón. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amado, Dios es un Dios justo. No podemos quitar este atributo de Él. No podemos modificar la Biblia. Dios es un Dios justo. Pero también Dios es un Dios misericordioso. Y la justicia de Dios se ve en el diluvio, en el enojo, en el castigo, en el límite que Dios puso. Pero la misericordia de Dios se ve en que dio una prórroga, dio un tiempo. ¿Y sabes? Si ponemos el versículo anterior, el versículo 5 dice, y guardó a Noé, dice, pregonero de justicia. Subráyale. Pregonero de justicia. ¿Qué significa esto? Predicador de santidad. Él pregonaba la justicia. Vuélvanse a Dios, conviértanse, dejen sus robos, dejen su maldad, dejen su adulterio. Pregonero de justicia que predicaba Noé. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, conviértanse, dejen sus malos caminos. O sea, tuvieron 120 años un predicador que estaba allí predicando, llamando, exhortando, reprendiendo, llamando a la gente a volverse a Dios. Claro que tuvieron oportunidad, ahí se ve la misericordia de Dios. No se complace con el pecado, pero le da al pecador la posibilidad de arrepentirse. Hoy es igual. El Señor no se complace con el pecador, pero hoy te da la oportunidad de volverte a Él. Hoy te da la oportunidad de rectificar. Hoy te da la oportunidad de cambiar. Hoy te da la oportunidad de dejar pecados sexuales, vicios, mentiras, amargura, resentimientos. Hoy puedes hacerlo. Mañana no lo sé, porque no sé si vivas o si yo viva o si haya venido Jesús, porque las señales se cumplen.
Pero hoy la puerta está abierta para ti. Hoy la puerta está abierta para ti. Hoy tienes vida, hoy tienes esperanza, hoy puedes entregarte a Dios. Noé era pregonero de justicia. Era predicador de la verdad. Sí incomodaba, sí molestaba, sí el impío se retorcía, pero él tenía que hablar la verdad y tenía que llevar a la gente a un cambio. Pero finalmente la gente se obstinó en su perverso corazón y no quiso volverse a Dios. ¿A quién vamos a imitar? ¿A la generación de Noé o a Noé y a su familia que entraron al arca? Y termino diciendo la siguiente, por favor. El arca es Jesucristo. Jesucristo representa esa arca. Esa arca es símbolo, o más bien el arca representa a Jesús. El arca es Jesucristo. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesús. Jesús es el arca. Esa arca representa a Jesús. Esa arca de madera representa la humanidad de Dios en la tierra. Esa arca representa aquel que abre los brazos, que abre las puertas para que podamos entrar y ser salvos. ¿A través de qué? Del Evangelio, el arrepentimiento y la fe en Jesús. Lo que Él hizo por nosotros, su sacrificio, su muerte, la cruz del Calvario. Él pagó por mí, Él dio su vida por ti, para que tú hoy puedas tener una oportunidad de vida eterna. ¿Lo crees? La puerta está abierta. Hoy podemos entrar al arca. Hoy el arca está abierta. Pelea por tu casa, pelea por tus hijos. Hay una prórroga aún. Aprovechemos el tiempo, consagrémonos a Dios, busquemos al Señor, vayamos a la palabra, doblemos las rodillas, seamos fieles y no seamos cobardes ante una sociedad que nos va a escarnecer, nos va a presionar y nos va a querer llevar a que seamos iguales que ellos. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? El Señor Jesús dio su vida por ti. El Señor Jesús dejó la gloria y se hizo hombre para poder salvarnos a través de su muerte, de su sacrificio. Sí, hay que creer en Él, en Jesús, pero la fe sin obras es muerta. No es nada más que creas intelectualmente. Demuéstralo con tu vida. Noé creyó y Noé construyó el arca. Tomó el martillo, tomó las herramientas, tomó la madera, tomó la brea y se puso a trabajar. La fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve decir yo creo, pero no obedezco? Yo creo, pero no hago lo que Dios me pide. Noé creyó y obedeció. Siguió adelante, perseveró, fue fiel. Y Dios le dio la salvación. La salvación se llama Jesucristo. Bendita arca de nuestra salvación que se llama Jesús, el cual dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que tú y yo hoy podamos tener la oportunidad del perdón de los pecados y la vida eterna, la salvación. Peleemos por nuestra familia, peleemos por nuestra casa, seamos fieles, perseveremos. Seamos constantes. Seamos fieles. No tengamos temor a lo que piense el hombre. No tengamos temor a lo que dicen los que nos rodean.
que nos preocupemos por lo que piensa Dios de nosotros y que busquemos agradar siempre a Dios. No, no es por obras para que nadie se gloríe. No se me malinterprete diciendo que la salvación es por obras. El arca es Jesús. Y si Él no hubiera venido, no tendríamos la oportunidad de la salvación, de la vida eterna. No es por obras. Pero el cristiano que tiene fe va a obrar siempre. Va a obrar siempre. Va a predicar, va a amar, va a hacer misericordia, va a orar, va a leer su Biblia, va a servir a su prójimo, va a darse por los demás. Claro que van a haber obras, no para ser salvo, sino porque ama a Dios, porque es salvo. Son el fruto del amor, son la señal de la conversión. Ese amor a Dios, ese amor a Jesús, ese amor al prójimo, ese amor a la familia, ese amor al semejante que nos lleva a darnos. La principal señal del Hijo de Dios es que ama a Dios, ama a su prójimo, ama a aquellos que le rodean. Oh Dios amado, que esta palabra pueda llevarnos a caminar contigo hasta el fin. Que podamos tener oídos para oír, Señor. Que podamos aprender del pasado, de lo que aconteció. Que no repitamos los errores del pasado, mas sigamos los aciertos de aquellos que un día caminaron y cosecharon la vida eterna por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por nosotros. Gracias por ser el arca de nuestra salvación. Déjanos tener ese corazón valiente para ver a nuestra casa alcanzando la vida eterna y aquellos a los cuales amamos. Ayúdanos. Te lo suplicamos, Señor Jesús. Ayúdanos. Ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo y que, Señor, sea para ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que tu paz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti, Señor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda
Señor. Que así podamos caminar, Señor. Que así podamos perseverar. Que no dejemos de poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias, Padre, porque tú nos adviertes, nos hablas, Señor. Rogamos la influencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, obrando en cada corazón de acuerdo a su necesidad, Señor. Rogamos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, tocando las vidas y los corazones, Señor. Rogamos, Dios amado, que podamos entrar al arca, Señor, y podamos ser librados de la condenación eterna. Oh Dios amado, déjanos tener oídos para oír. Déjanos tener confianza en tu palabra, que es verdad, Señor. Y déjanos tener presente cada día que tú nos amas, Señor. Y que tú no deseas la muerte del que muere, sino que se arrepienta y que viva creyendo en Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias por tu amor. Gracias porque en medio de la ira está tu misericordia. Gracias porque en medio de la justicia tuya permitiste la misericordia y el perdón y dar la salida, Señor. Que podamos tener oídos para oír, que podamos escuchar tu voz, que podamos tomar decisiones, que podamos caminar en tu ley y creer en aquel que dio su vida por nosotros. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas gracias, Padre. A ti sea la gloria hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te amamos, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque no hay Dios como tú, Señor. Recibe la alabanza, Señor. Recibe la adoración. A ti sea toda la gloria. Escuchaba que el domingo pasado, el anterior, se entonaba un himno que quiero que podamos cantarlo ahorita, que nos habla acerca de tener a Dios presente en nuestros días, en nuestras vidas cada día. Que Él pueda ser nuestro Dios, que Él pueda ser nuestro Salvador, que Él pueda ser nuestro Rey, que Él pueda ser nuestro guía y nuestra fortaleza cada día. Muchos buscan a Jesús como Salvador, pero no quieren que Él sea su Señor. Que Él pueda ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Él pueda ser nuestro Dios hoy y siempre. Aleluya. Así sea, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. La salvación es de nuestro Aleluya. Dios. Él está sentado sobre su trono y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Y los redimidos cantarán en poder y en unidad Y declararán.
salvación. Él es el arca del testimonio. Él es el arca del pacto. A Él sea toda la gloria. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono. Y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Y los redimidos cantarán en poder y en unidad. Aleluya. Y declararán toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. 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 Aleluya, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestra salvación, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque en ti hay esperanza, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, Padre.